chiquito y bueno, también es verdad que me la rebuscaba bastante bien. ¿Qué es lo que recuerda con más nostalgia de sus inicios en el club Grandoli? No, tengo un lindo recuerdo porque íbamos toda la familia, jugaba mi hermano, mis primos, mi papá era entrenador y bueno, pasábamos muchas tardes ahí en ese club. A los 7 años pasó al Newell's Old Boys y los rotativos argentinos ya hablaban de su enorme talento. ¿Cuántos recortes de prensa tiene ya acumulados en su casa? No, al principio que coleccionábamos todo y teníamos mucho, pero últimamente ya no juntamos tanto. Y a los 11 años llegó un momento clave en su vida. Por favor, gire la silla hacia su izquierda y díganos qué ve. Una aguja. ¿Qué recuerdos le trae esta jeringuilla? Bueno, me tenía que poner todas las noches en la pierna para seguir un tratamiento que tenía que hacer. ¿Cuánto tiempo tuvo que hacer uso de ella? Estuve un año en Argentina y 2 años utilizándola acá. ¿En qué consistía exactamente su dolencia? Bueno, yo tenía un problema de crecimiento donde decían los médicos que tenía la hormona dormida y bueno, eso impedía que el proceso de crecimiento sea normal. Entonces, para poder que sea normal me tenía que poner eso todas las noches para que esté todo bien. ¿Es entonces cuando oye por primera vez el nombre de Barcelona? Sí, bueno, uno de los motivos fue ese, ¿no? Que yo tenía que seguir el tratamiento y era un tratamiento muy costoso donde el club nunca se pudo hacer cargo y siempre me dijo que no y después de tantas posibilidades que se hablaron, salió el Barcelona y sin duda no lo pensé ni un segundo. En ese momento empezaba una nueva etapa en la vida de la familia Messi. ¿Cómo fue su llegada a Barcelona? Bueno, fue complicado sobre todo los primeros meses, si bien era lo que yo quería y mi familia me apoyaba, fue difícil por el hecho de estar lejos de tus familiares, de tu país, de tu gente, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos muy bien y al estar todos juntos se hizo mucho más fácil y fueron los primeros 2 o 3 meses y después ya no estuvimos muy bien. Vemos que no tardó mucho en disfrutar de las atracciones de la ciudad. ¿Quién de estos niños es usted? Bueno, yo soy el que está con la remera roja al lado de mi hermanita y atrás mis otros 2 hermanos. Es difícil encontrar fotos de infancia de jugadores profesionales en las que no tengan cerca un balón. ¿Qué le hubiera gustado hacer al Messi niño que no pudiera hacer por culpa del fútbol? La verdad que nunca se me pasó por la cabeza otra cosa. Siempre de chiquito me gustó el fútbol y siempre soñaba con eso y bueno, nunca me imaginé ser otra cosa. Usted es como el estudiante que en un par de días de estudio se saca un curso entero. ¿Cómo se vive un ascenso tan rápido? Bueno, la verdad que sí que sucedió todo muy rápido y bueno, pasó antes de lo previsto el sueño que tenía que era poder estar en el primer equipo. Y bueno, se vive con mucha alegría, disfrutando cada segundo como lo hice y lo estoy haciendo todavía.
¿Cuándo va a empezar a soltarse con el catalán? No, no sé, todavía no me largué y bueno, espero algún día largarme, pero por ahora no. Nos puede hacer una promesa: si este año ganan la Champions, olvida la timidez y empieza con el catalán. Está bien, lo Bien, prometo. apuntamos. 1 de mayo de 2005, Barça-Albacete. Primer gol de Messi en el Camp Nou. 17 años de edad. Está aprovechando sus minutos el argentino Ronaldinho para Messi. A ver si marca el argentino. Ahí está Messi. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo de Messi! Ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Es Maradona pero en pequeño. Es Maradona pero en pequeño. Es Maradona pero en pequeño. Ha tenido 4 minutos. Ha dado un gol. Ha marcado uno. Se lo han anulado. Y ha marcado otro golazo. Barça 2, Albacete 0. Recuerden este día, 1 de mayo del 2005, marcó su primer gol Leo Messi y creo que no va a ser ni muchísimo menos el último. Reconoce esta voz. Sí, la conozco. ¿Quién es? Jaume. Jaume es un periodista del Barça TV que sabemos que se conocen desde pequeños. Sí, siempre estaba en los campos de arriba cuando jugaba en la cantera y bueno, sí, casi siempre después de los partidos nos quedábamos hablando. La temporada pasada, Leo, no pudiste prácticamente participar con el equipo porque tuviste